Muy buen día a la persona que esté viendo este video. Mi nombre es Aid Villa y este análisis es el resultado de un trabajo realizado junto a mi compañera Dayana Garcés. Hoy estamos aquí para presentarles un análisis financiero completo y detallado de automotores Toyota Colombia SAS, cubriendo el periodo crucial comprendido entre el año 2020 y el 2024. Nuestro objetivo principal es realizar una inmersión profunda en sus estados financieros, evaluando su solidez, liquidez, eficiencia operacional y, lo más importante, su rentabilidad en el contexto del mercado colombiano. Para que este recorrido sea lo más didáctico y ordenado posible, a continuación les mostraré la agenda que seguiremos punto a punto en este análisis. Nuestro recorrido comenzará con el contexto de Toyota Colombia y la metodología que emplearemos, es decir, el análisis vertical y horizontal para entender la estructura y la tendencia de los resultados de la compañía a través de los años. Luego nos centraremos en la solidez financiera, evaluando si la empresa cuenta con la liquidez necesaria para sus operaciones diarias y examinando su nivel de endeudamiento para determinar su solvencia a largo plazo. A continuación, analizaremos la eficiencia operacional, usando las métricas de rotación para ver qué tan bien la empresa gestiona sus inventarios y sus cuentas por cobrar. Finalmente, pasaremos al corazón del análisis, la rentabilidad. Aquí revisaremos el desempeño del estado de resultados, viendo cómo se comportan los ingresos para terminar con los indicadores clave de ganancias, como los márgenes, el ROA y el ROE. Ahora sí, con esto claro, podemos iniciar. La compañía analizada, Automotores Toyota Colombia SAS, cuya actividad principal, según la clasificación SIU, es la G4511, que corresponde al comercio de vehículos automotores nuevos. Esto la posiciona directamente en un sector clave de la economía. Sin embargo, el periodo 2023 y 2024 fue brutal para el sector automotriz. Las altas tasas de interés bancarias frenaron la demanda de vehículos nuevos, llevando a caídas de hasta el 30% en las ventas totales del mercado colombiano. Además, la devaluación del peso encareció las importaciones. Precisamente por esto es fascinante analizar a Toyota. Queremos ver si una marca con su reputación y posicionamiento logró navegar esta tormenta macroeconómica y si, a pesar de las dificultades del sector, saber si lograron sus finanzas salir bien. Antes de ir directamente a los indicadores de liquidez, detengámonos un momento en la metodología. Todo nuestro análisis de Toyota Colombia se basa en dos herramientas primarias que ustedes ven en pantalla: el análisis vertical y el análisis horizontal. Vamos a explicar qué es cada uno primero. El análisis vertical es esencial porque nos permite ver la estructura interna de Toyota. Por ejemplo, al observar el balance general, veremos que un alto porcentaje de los activos totales corresponde a efectivo y equivalentes. Y en el estado de resultados, veremos que un porcentaje muy bajo se destina a gastos financieros. Esto nos da un retrato de la composición de la empresa en un año específico. El análisis horizontal será nuestra brújula para ver la tendencia y la dinámica. Queremos saber si el efectivo ha crecido o si los pasivos han disminuido de 2020 a 2024. Este es el análisis de crecimiento porcentual año tras año. Al aplicar estas dos visiones a cada cuenta, podemos empezar a entender la verdadera salud financiera de Toyota. Dicho esto, comencemos con el análisis real. Nuestro primer pilar de análisis es la liquidez. Y aquí respondemos una pregunta clave. ¿Puede Toyota Colombia cumplir con sus obligaciones de corto plazo sin ningún problema? Para resolverlo, revisamos dos indicadores principales: la razón corriente y la prueba ácida. Comencemos con la razón corriente. Este indicador compara los activos corrientes con los pasivos corrientes. En el 2024, Toyota obtuvo un valor de 2.06. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que por cada peso que debe en el corto plazo, tiene 2.06 pesos en activos que puede convertir rápidamente en efectivo. Hablamos de caja, cuentas por cobrar e incluso inventario. En pocas palabras, una muy buena capacidad para enfrentar sus compromisos operativos.
Pero como la razón corriente incluye el inventario, y recordemos que para una comercializadora de vehículos esto es un rubro enorme, es necesario mirar la prueba ácida, que excluye ese inventario. En 2024, este indicador fue de 1.21. Un valor por encima de 1 nos dice que Toyota puede cubrir todas sus obligaciones inmediatas solo con activos líquidos. Es decir, sin necesidad de vender un solo vehículo de su inventario. Esto demuestra una liquidez sólida, estable y muy segura. Esta fortaleza se confirma cuando miramos el balance general. El análisis horizontal muestra que el rubro de efectivo y equivalentes creció un 81% en el 2024, alcanzando los 436 mil millones de pesos. Este aumento refleja una gran generación de flujo de efectivo o una gestión del capital de trabajo realmente eficiente. Como resultado, Toyota cerró el año con un capital de trabajo de 465 mil millones de pesos. Ahora, al aplicar el análisis vertical al balance general de 2024, identificamos la estructura de riesgo y liquidez de la compañía, y la conclusión es la de una fortaleza financiera extrema. Observamos que el efectivo y equivalentes representa un impresionante 45% del total del activo, una concentración masiva de caja que casi duplica el promedio del sector y que evidencia una gestión ultraconservadora, con una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier contingencia. En contraste, el lado derecho de la ecuación también es clave. El patrimonio total es notablemente robusto y representa el 36% de toda la financiación de la empresa. Esto significa que Toyota se financia primariamente con recursos propios, especialmente ganancias acumuladas, minimizando su dependencia de terceros y reforzando su posición de solvencia absoluta. Ahora bien, con números tan fuertes, es normal preguntarse, ¿qué provocó este comportamiento? Nuestra hipótesis apunta a dos factores. Primero, una gestión de cobranza excelente, algo que podemos comprobar cuando analicemos las rotaciones de las cuentas por cobrar. Y segundo, una conversión muy disciplinada de utilidades en caja. Es decir, Toyota está reteniendo eficientemente sus ganancias, lo cual encaja con su alta rentabilidad. Sin embargo, hay un dato que llama la atención. El inventario corriente se redujo en un 21% durante el 2024, y este punto requiere interpretación. La explicación más probable es que debido a la crisis logística y de importaciones que enfrentó el sector, Toyota haya tenido dificultades para reponer su inventario. La demanda fue mayor que su capacidad de abastecimiento, y eso redujo el stock disponible. Si este es el caso, el riesgo no está en la demanda, sino en la operación y la logística. En conclusión, el análisis de liquidez muestra que Toyota Colombia es una empresa altamente líquida, estable y conservadora, con un margen amplio para responder ante cualquier imprevisto o cambio en el mercado. Pasamos ahora al siguiente punto, el análisis de endeudamiento, un componente clave para evaluar la estructura de capital y la solvencia a largo plazo de Toyota. Este análisis busca responder dos preguntas esenciales. ¿Qué porcentaje de los activos se financia con deuda? ¿Y qué tan fácil resulta para la empresa cubrir sus obligaciones financieras? Para comenzar, observemos el nivel de endeudamiento que pasó de 0.75 en 2020 a 0.64 en 2024. Esto significa que el 64% de los activos totales se financian con pasivos. Aunque esta cifra es moderada, la verdadera noticia financiera no está aquí, sino en el colapso de la deuda total. La línea de deuda total muestra una caída extrema. Pasó de 135 mil millones en 2023 a apenas 5 mil millones en 2024. Aquí surge una pregunta, ¿por qué una caída tan brutal en la deuda? La explicación se encuentra en dos factores que podemos combinar. El primero, la altísima liquidez acumulada por la empresa, y segundo, el hecho fundamental de que Toyota Colombia lideró el mercado en ventas e ingresos durante el 2024. Este liderazgo generó un flujo de efectivo masivo, tan robusto que la gerencia pudo tomar una decisión estratégica: cancelar anticipadamente sus grandes obligaciones financieras para dejar de pagar intereses costosos en un entorno de tasas elevadas. En otras palabras, aprovecharon la liquidez récord generada por su posición dominante en el mercado para desapalancarse casi por completo.
Esta estrategia inteligente se refleja de forma contundente en la cobertura de intereses. Este indicador, que mide cuántas veces la utilidad operativa puede cubrir los gastos financieros, se disparó de 3.37 en 2023 a un excelente 7.78 en 2024. ¿Pero qué significa este valor? Significa que Toyota tiene casi 8 veces la capacidad necesaria para pagar sus intereses, incluso en escenarios de caída operativa. Es un colchón de seguridad extraordinario que confirma que Toyota Colombia es una empresa extremadamente solvente, con un riesgo financiero muy bajo y una estructura de capital sólida que respalda su desempeño a largo plazo. Habiendo confirmado la solidez financiera de la empresa, ahora debemos evaluar su eficiencia operativa. Aquí la pregunta es, ¿qué tan rápido convierte Toyota Colombia sus activos de trabajo, especialmente inventarios y cuentas por cobrar, en efectivo disponible? Para responderla, analizamos los indicadores de rotación correspondientes al año 2024. Empecemos con la rotación de inventarios. Durante 2024, la empresa presentó una rotación de 7.9 veces, lo que equivale a un periodo promedio de inventario de 46.3 días. Este resultado es sobresaliente para una comercializadora de vehículos, pues indica que Toyota vende y repone todo su inventario en apenas mes y medio. Sin embargo, recordemos algo importante. Debido a su liderazgo en ventas, es probable que este número no esté limitado por la demanda, sino por la rapidez con la que los proveedores pueden abastecer el mercado colombiano. En la rotación de cuentas por cobrar, encontramos uno de los resultados más sobresalientes del análisis. El periodo promedio de cobro es de solo 7.8 días, es decir, menos de 8 días. Para una empresa de este tamaño, eso indica que la mayoría de sus ventas se realizan de contado o con pagos casi inmediatos. Este ritmo de recaudo minimiza el riesgo de cartera vencida y garantiza que las ventas se conviertan rápidamente en el efectivo que observamos reflejado en el balance general. Al combinar estos indicadores, llegamos al ciclo de conversión de efectivo, que para 2024 es de 37.1 días. Este ciclo indica el tiempo que transcurre desde que la empresa invierte en inventario hasta que recupere ese dinero en forma de efectivo. Un ciclo tan corto refleja una gestión del capital de trabajo extremadamente eficiente, que reduce la necesidad de financiamiento externo y optimiza el uso de recursos propios, coherente con una empresa que prácticamente no necesita endeudarse. En conclusión, Toyota Colombia no solo es una organización sólida en términos financieros, sino también ágil y altamente eficiente en la gestión de sus activos corrientes. Su liderazgo en ventas no es casualidad, está respaldado por procesos internos robustos y una administración impecable. Ahora pasemos a analizar la estructura de costos con el análisis vertical, enfocándonos especialmente en el costo de venta y la utilidad bruta. Si observamos la columna del análisis vertical, vemos que la utilidad bruta ha tenido fluctuaciones a lo largo del tiempo, pero en 2024 se ubicó en un 17% de los ingresos, mientras que el costo de venta representó el 83%. Aunque la utilidad bruta efectivamente mejora en 2024, la verdadera fortaleza de Toyota no está solo en ese margen, sino en el control extraordinario de los gastos de venta y administración. Ambos rubros, sumados, representan apenas el 4% de los ingresos totales. Esto es un indicador contundente de eficiencia operativa y disciplina en gastos. Gracias a esta estructura tan liviana, la utilidad operacional o EBIT alcanza un sólido 13% de los ingresos, y este es el porcentaje que realmente revela la calidad de la gestión operativa de la compañía. Ahora pasemos al corazón del desempeño económico, el análisis horizontal del estado de resultados. Este análisis permite entender la tendencia de crecimiento de los ingresos operacionales. Toyota vivió una fase de auge post-pandemia, con crecimientos de ingresos que llegaron a un 65% en 2022. Sin embargo, en 2024 esta tendencia cambia y se observa una leve contracción del 3%. A primera vista, este retroceso podría parecer una pérdida de participación en el mercado, pero al revisar los demás indicadores, la conclusión correcta es completamente distinta. Esto no es un problema de demanda, sino de oferta.
La demanda por vehículos Toyota se mantiene altísima, como lo confirman su liderazgo en ingresos y la rápida rotación de inventarios que ya vimos, por lo que en un menos 3% no significa pérdida de clientes. Significa que la empresa no logró obtener suficiente inventario para atender el mercado, producto de las restricciones logísticas e importación que afectaron al sector automotriz. En otras palabras, el crecimiento real de Toyota es mucho mayor de lo que muestra ese menos 3%. Ese número refleja un techo artificial impuesto por factores externos, no por falta de compradores. Y este escenario, donde las ventas están limitadas, pero la demanda es fuerte, nos lleva a observar cómo la gerencia logró maximizar la utilidad a pesar de esta restricción. Esto lo vamos a analizar en la rentabilidad, que será nuestro punto siguiente a tocar. Y en el análisis horizontal del balance general se revelan las decisiones gerenciales clave que impulsaron esta solidez. En 2024, el efectivo y equivalente se disparó un 81%, un crecimiento que, combinado con la contracción del 21% en los inventarios corrientes, nos cuenta una historia completa. La empresa vendió todo lo que pudo conseguir y generó un enorme flujo de caja. La decisión estratégica crucial se evidencia en la deuda total, que fue liquidada casi por completo. La gerencia decidió utilizar esta liquidez récord, ese 81% de crecimiento en caja, para reducir el riesgo financiero a cero mediante la cancelación anticipada de obligaciones. Esta tendencia demuestra una dirección que prioriza la estabilidad y la eliminación de costos financieros por encima de la maximización del apalancamiento, blindando a la empresa contra futuras alzas en las tasas de interés y garantizando una base financiera prácticamente sólida y estable. Ahora estamos llegando al final de este análisis y nos encontramos con la rentabilidad neta, que mide el retorno real para la empresa y para los dueños. Vemos que en 2024 el margen neto alcanzó el 9%, lo que significa que, después de pagar todos los costos, gastos, intereses e impuestos, por cada peso que Toyota vendió, 9 pesos se convirtieron en ganancia neta. Esto representa una mejora significativa frente a los años anteriores, cuando el margen se encontraba alrededor del 5 o 6%. Pero la verdadera prueba de fuego en la rentabilidad la encontramos en el ROA y en el ROE. El retorno sobre activos, que evalúa cuánta utilidad se genera usando todos los activos de la empresa, fue el 39.40% en 2024, un retorno bastante alto. Y el retorno sobre el patrimonio, que mide específicamente la ganancia para los dueños e inversionistas, alcanzó un impresionante 115%. ¿Qué explica un ROE tan elevado? La respuesta está en el análisis DuPont. Aunque el margen neto del 9% es muy sólido, el ROE se dispara principalmente por dos factores clave. Primero, la rotación de activos, que fue de 4.51 veces, lo que confirma la eficiencia operativa que hemos visto a lo largo del análisis. Toyota es una empresa que convierte sus activos en ventas con una velocidad sobresaliente. Segundo, el multiplicador de capital tuvo un valor de 2.91, que es relativamente bajo, lo cual es positivo porque significa que este ROE del 115% no depende de un endeudamiento excesivo, sino de una operación eficiente, disciplinada y respaldada por un buen margen neto. Ahora sí, teniendo en cuenta todo lo anterior, tanto el ROA como el ROE confirman que Toyota Colombia no solo es eficiente y sólida, sino que se posiciona como una excelente inversión. Es una empresa capaz de generar más de un peso de ganancia por cada peso invertido por sus dueños en tan solo un año, consolidándose como una de las compañías más rentables y mejor gestionadas del sector automotriz en Colombia. Algunos datos relevantes de Toyota Colombia en los años desde 2020 hasta 2024 fue el impacto de la pandemia y recuperación gradual. Como muchas marcas, Toyota sufrió durante 2020 por la crisis global del COVID-19, pero ya en 2021 la marca empezó a retomar el ritmo y para 2022 dio un salto muy fuerte, con cifras que reflejan una importante recuperación en demanda y matriculaciones.
Como otro dato, en 2022 Toyota alcanzó un récord histórico. En ese año, Toyota Colombia matriculó 25.671 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento interanual del 35% respecto a 2021. Este resultado lo ubicó en el tercer puesto nacional entre las marcas más vendidas. Como siguiente dato, a pesar de que el mercado automotriz es bastante difícil, Toyota logró mantenerse fuerte. Según su informe de sostenibilidad, en 2023 registró más de 25.900 unidades matriculadas, siendo su participación de mercado el 13,9%, lo que refleja una posición consolidada frente a la competencia. Es fundamental entender la magnitud y el rol de la entidad que estamos estudiando. Automotores Toyota Colombia SAS, ATC. ATC no es solo un jugador más en el mercado, es el distribuidor exclusivo de la prestigiosa marca Toyota y también de su marca de lujo, Lexus, aquí en Colombia. Esta función de distribución centralizada la asumió en el año 2014, unificando la operación que antes estaba fragmentada entre varios importadores. La historia de la marca en el país es profunda. Toyota ha sido un protagonista en la historia automotriz colombiana desde 1959, con la llegada de los primeros vehículos. A lo largo de las décadas, se consolidó un legado de durabilidad y confiabilidad con la marca, justo con sus vehículos emblemáticos como el Land Cruiser. El prestigio de la marca se traduce en una palabra clave: calidad. Este factor es crucial, pues impacta directamente en variables financieras como la demanda, el valor de reventa de sus vehículos y la fidelidad del cliente, elementos que veremos reflejados en sus estados financieros. Hoy, ATC es el motor que impulsa esta herencia en Colombia, manejando la importación, el portafolio de productos, la red de concesionarios y el servicio postventa. Llegamos al final de nuestro detallado análisis financiero de Automotores Toyota Colombia SAS, y los números nos permiten extraer 3 conclusiones irrefutables sobre su desempeño entre 2020 y 2024. En primer lugar, Toyota demuestra una solidez sobresaliente y un desapalancamiento estratégico. La razón corriente de 2.06 y la prueba ácida de 1.21 confirman una capacidad de pago inmediata excepcional, y gracias al liderazgo en ventas, la empresa generó tanto flujo de caja que la gerencia decidió liquidar casi toda su deuda, reduciendo su riesgo financiero a niveles prácticamente nulos y blindándose frente al alto costo del dinero. En segundo lugar, la compañía opera con una eficiencia máxima que protege el margen incluso en escenarios adversos. Su estructura de costos es liviana, con gastos operacionales que solo representan el 4% de los ingresos, lo que permitió que, a pesar de una caída del 3% en los ingresos por ventas, la utilidad operacional creciera un 60%, reflejando una gestión que prioriza la rentabilidad antes que el volumen. Y en tercer lugar, Toyota se presenta como una excelente oportunidad de inversión. El ROE del 115% demuestra que la empresa genera más de $1 de ganancia neta por cada peso invertido en un solo año. Y el análisis DuPont confirma que este retorno extraordinario se debe a la eficiencia operativa y a la alta rotación de activos, no a un endeudamiento desmedido. En conjunto, Automotores Toyota Colombia es una empresa financieramente impecable cuya única limitación en 2024 fue externa, la falta de suministro, no la falta de demanda, y está lista para capitalizar aún más su liderazgo tan pronto como la logística global se normalice. Agradecemos su atención a este análisis y esperamos que haya sido de gran valor para comprender a profundidad el desempeño de la compañía durante este periodo. Muchas gracias.